Buenas noches. Las fuerzas de seguridad de Ecuador dan duros golpes al narcotráfico internacional que busca operar en el país. Solo en el 2012 incautaron 42 toneladas de droga y destruyeron 15 laboratorios. Avionetas que llevan miles de dólares del narcotráfico y miembros de las bandas criminales han sido detenidos por la policía y el ejército. Pero los delincuentes no cesan en su afán de usar a Ecuador como país de tránsito de la droga. Esta avioneta utilizó una matrícula clonada. La Organización de las Naciones Unidas afirma que Ecuador es uno de los países que más destaca en la lucha contra el narcotráfico. Pero un político de oposición afirma que la propia policía ecuatoriana estaría infiltrada por las bandas delincuenciales. Reiteramos nuestro saludo. Nos encontramos en el ECU 911 en la ciudad capital, desde donde vamos a tener un programa especial que tiene que ver con el combate al narcotráfico que se efectúa en nuestro país. Saludamos con nuestros invitados. Está el arquitecto Fernando Carrión, investigador y experto en temas de seguridad. También está Javier Córdoba, viceministro del Interior, y se encuentra el general Juan Carlos Narcóticos. Bienvenidos. Queremos iniciar este programa y decíamos en la introducción que un político, antes jefe de inteligencia, el señor Mario Pazmiño, ha sostenido que la propia policía ecuatoriana estaría vinculada o habría infiltraciones de miembros de la policía dentro de este combate del narcotráfico. Vamos a escucharlo. Él hizo estas declaraciones en una emisora de la ciudad capital. Yo creo que es una exageración decir que el cartel de Sinaloa como tal controla o manda en el Ecuador. Yo creo que eso es una exageración, de plano. Que sí existe una infiltración fuertísima en las estructuras de control, es diferente. Estas estructuras se han ido vinculando, organizándose con más sistemas delictivos nacionales, y esto ha generado corrupción. Señor viceministro, ¿qué valor da el ministerio a esta declaración? Rodolfo, buenas noches. Nuevamente un saludo a Fernando y al general Barragán, que me acompañan el día de hoy. Yo te diría que qué valor, el valor que se le tiene que dar a las declaraciones de un ciudadano como el señor Pazmiño. No es la primera vez, nos llama la atención. Ya en su momento hizo cualquier tipo de declaración, inclusive nosotros, el ministro Serrano pidió que la Fiscalía investigue hace algunos meses cuando quemó un operativo que realizaba la policía, y no solamente quemó ese operativo, sino también puso en riesgo la vida de los policías que estaban operando. Así que, como te decía, no llama la atención. Sin embargo, para nosotros sí es importante, y ya el ministro lo anunció, yo creo que el señor Pazmiño debe probar sus afirmaciones. ¿Ustedes lo convocarían a que él declare? Bueno, nosotros no, los operadores de justicia, pero nosotros sí, sin lugar a dudas, vamos a pedir que la Fiscalía le llame al señor Pazmiño para que él declare y dé la información que afirma conocer, porque uno no puede ir por la vida de manera antojadiza y hacer semejantes aseveraciones de que los organismos de control, de que la policía en este caso esté infiltrada o contaminada por el cartel de Sinaloa. Si es que él hace aseveraciones, debe tener información, y si tiene la información, pues serán los operadores de justicia quienes le llamen y él deberá entregar esa información. Lo contrario, judicialmente puede llamarse complicidad. Totalmente. Si es que él dice que tiene información y asevera con tanta seguridad, y en el momento que lo llamen a rendir una versión no da esa información, estoy plenamente de acuerdo contigo. Él sería un cómplice de lo que, según él, está sucediendo. No cabe duda de los importantes operativos que ha desplegado la policía y el ejército ecuatoriano en el último tiempo. Ha habido un trabajo muy interesante y salta a la vista. Hay que nada más recordar
innumerables operativos, pero sin embargo creo que las instituciones deben tener mecanismos internos de control que evite infiltraciones, porque recordemos que los carteles son tan poderosos que en los países vecinos han estado dentro de las propias instituciones de seguridad. Y le preguntamos al general Barragán qué se hace internamente para evitar que eso ocurra. Gracias. Bienvenido. Señor periodista, primeramente permítame hacer un saludo a la comunidad de parte del comandante general de la Policía Nacional, del alto mando de la policía, de este equipo planificador de generales, porque los éxitos de la Policía Nacional en la lucha antinarcóticos no obedecen necesariamente a la dirección antinarcóticos en sí. Viene el mandato del nivel político, del Plan Nacional Antidrogas, y a la planificación llevada a efecto por el área operacional de la policía al más alto nivel con nuestros generales. Así que un saludo para ellos y para los 42.000 policías, hombres y mujeres de la ciudad, del país. Y desde luego para nuestros conciudadanos que confían en nosotros, que ellos diariamente están viendo el trabajo. Pero más allá de eso, esta ciudadanía valerosa que con sus llamadas, con su aporte de información, pone su grano de arena valiente, llama, comunica, informa y tiene la respuesta positiva. Reaccionamos de inmediato, especialmente en temas de microtráfico. Concretándome en su pregunta, la Policía Nacional en general cuenta con la Inspectoría General de Policía, que es una institución, casi colateral a la policía, si dijéramos, responsable de manejar los procesos investigativos, preventivos e investigativos, no únicamente de funcionarios policiales que pudieran o hubieran caído en actividades de narcotráfico o ilegales, ¿no es cierto? Partiendo de la premisa de que si nosotros consideramos el narcotráfico como un delito de crimen organizado, una de las características del crimen organizado es su abusiva y criminal actividad de intentar penetrar los organismos. ¿Y ustedes están en capacidad de detectar a tiempo aquello? Sí, eso le digo ventajosamente. Estamos en esa línea, en ese camino, cada vez con más agresividad. ¿Y se ha podido entonces descubrir algún miembro vinculado con el narcotráfico? Sí, desde luego, y aquellos que han sido descubiertos y que sean descubiertos en el futuro, y en eso mis compañeros saben, los 42 policías saben, 42.000 policías saben con claridad que de exponerse a una actividad ilegal, el momento de ser descubiertos, sin ningún tipo de demora, serán puestos a órdenes de los jueces civiles competentes de la justicia penal, independientemente de las acciones disciplinarias que la institución nos lleva. En eso queremos manifestar y ser absolutamente explícitos que hemos sido y seremos implacables en esta lucha. Pero una buena noticia para terminar esta parte de la explicación, que en esta lucha es la policía la primera en esforzarse por mejorar sus sistemas de depuración. Hemos tenido una ceremonia en el Consejo de Generales hace 2 semanas en donde hemos tenido la inmensa satisfacción, nosotros como institución, de recibir del Ministerio del Interior, del señor ministro Serrano, con muchísimo agrado este requerimiento institucional de 30 equipos de poligrafía que se suman a los 20 existentes desde hace poco. Entonces contamos en la actualidad con uno de los departamentos a nivel de toda América Latina, uno de los departamentos de inspectoría sin ninguna duda más potentes, poderosos y dotados. Así que todo eso son buenas noticias para mis compañeros policías y para la comunidad. Pronto todo funcionario antinarcóticos, todo, y cuando digo todo, somos todos, estaremos muy orgullosos de darle a la comunidad nuestro trabajo sincero. Gracias. Fraterno. Muy amable, general. Arquitecto Carreón. Le estoy ascendiendo, me disculpe el arquitecto Carreón, ¿no? Y lo que quiero preguntarle es si aquí habrá quienes quieren que estos procesos del Estado ecuatoriano fracasen. ¿Usted cree que hay esa intención también en ciertos ámbitos ciudadanos? A ver, primero un saludo cordial a Rodolfo, un agradecimiento y obviamente a Javier Córdoba y al general Barragán por estar en este programa.
Yo lo que creo es que el tema del narcotráfico tiene unas dimensiones francamente insospechadas. Y no me refiero exclusivamente al caso ecuatoriano, sino a nivel mundial. Según información, dependiendo de las fuentes, pero por ejemplo Naciones Unidas establece que a nivel mundial más o menos los mercados ilegales movilizan alrededor de 450.000 millones de dólares. Es decir, es una cantidad muy grande, una cantidad que difícilmente uno puede manejarlas. Entonces, obviamente detrás de esto hay múltiples organizaciones que hoy día operan no como antiguamente se llamaba el crimen organizado, sino es un sistema de una red de redes, una especie de holding que integra un conjunto de organizaciones de carácter local, de carácter internacional, global, que obviamente pretenden infiltrarse en organizaciones privadas, por ejemplo, para el lavado, o en organizaciones incluso del sector público. En este caso, lo que siempre se ha llamado el tema de la plata y el plomo, que son los dos recursos que se tienen en estos casos. Pero hemos visto ya en últimas elecciones en América Latina que ya no solo son estas dos formas de la plata y el plomo, sino también el uso de la democracia. En unos casos, por ejemplo, apoyando a candidatos a través de campañas millonarias, como ha ocurrido en algunos países de elecciones recientes, o en otros casos representándose de manera directa por ellos mismos. La Fundación Arcoíris en Colombia, por ejemplo, ya estableció que en las elecciones del 2012 de gobiernos locales, más o menos el 11% de los municipios pasaron a manos de las bandas criminales, en unos casos paramilitares, en otros casos de narcotraficantes y en otros de las FARC. Hay que recordar al propio Pablo Escobar, ¿no? Cumpliendo funciones él fue representante directo y el Chapo Guzmán exactamente igual. Es decir, que esta es una vieja práctica que han tenido ellos y que de hecho obviamente en nuestros países están presentes. Y por eso hay operativos importantes que los estados, como el Estado ecuatoriano, están implementando y con resultados que son sobresalientes. Vamos a ver el siguiente reporte elaborado por Alexis Moncayo, que da cuenta de ese esfuerzo del Estado ecuatoriano. En Ecuador, durante los últimos años, certeros golpes han recibido las bandas de narcotráfico en cientos de operativos de control efectuados en zonas de frontera, en puertos y aeropuertos, trabajo que ha ubicado al país como el tercero en el mundo en incautar droga. No somos un país productor y hemos logrado mantenernos como justamente en ese estatus de ser un país no productor, y esto es algo que no lo decimos únicamente nosotros, esto lo dice justamente la Oficina de Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Informes de Naciones Unidas como veedores internacionales del problema mundial de las drogas, ha sido reconocido el trabajo de la Policía Nacional, el trabajo del Estado ecuatoriano. En 2008 el operativo Marea Blanca ubicó un barco pesquero a 215 millas al noroeste de Galápagos, que transportaba 6 toneladas de cocaína. 7 personas fueron detenidas. Ese mismo año el operativo Huracán en la frontera de Esmeraldas dejó como resultado el decomiso de 4 toneladas de droga y la aprehensión de 4 ciudadanos colombianos y 16 ecuatorianos. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea, es decir, con trabajos de inteligencia en cooperación con los diferentes países y las diferentes policías para seguir dando estos golpes. En 2009, año en que Estados Unidos salió de la base de Manta, Ecuador logró un récord en la incautación de droga, pues se capturó 69 toneladas métricas. Solo con el caso Melaza Coca, la policía descubrió 28 toneladas de cocaína, ubicadas en las provincias de Guayas y Los Ríos. 3 ecuatorianos, un ruso y un lituano fueron detenidos. La droga tenía como destino España. Como Ecuador podemos hacer un trabajo totalmente eficiente, con resultados muy importantes de manera soberana y sin la necesidad de tener bases internacionales en nuestro país. En 2010 se capturó a Ramón Quintero San Clemente, alias El Ingeniero, considerado uno de los capos del norte del Valle colombiano. En 2012 en total se incautaron 42 toneladas de estupefacientes y se destruyeron 15 laboratorios. Además se detuvo a Juan Carlos Calle Serna, alias Comba, integrante de la banda Los Rastrojos y con presuntos vínculos con las FARC. Las investigaciones que se han llevado adelante con la Fiscalía y los operativos de interdicción
ha permitido que estas organizaciones sean encarceladas y puestas a órdenes de la justicia. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, cataloga al Ecuador como un país líder en el combate contra el narcotráfico. Esto a pesar de ubicarse en medio de países con altos índices de producción de coca como son Colombia y Perú. Laboratorios de procesamiento de droga a nivel mundial existían, según el último informe, 18.890 a nivel mundial. Y de esos únicamente 13 se encontraron en nuestro país, es decir, el 0.03%. Según la revista Semana de Colombia, el cartel de Sinaloa, liderado por el narcotraficante más buscado en el mundo, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, habría extendido sus redes en Ecuador. No obstante, las autoridades afirman que esa información es errada. Eso desde el inicio nosotros hemos rechazado porque es totalmente ajeno a la realidad. Aunque entre mayo de 2012 y enero de 2013, 4 avionetas aparentemente vinculadas a cárteles mexicanos fueron halladas en territorio nacional. Esta avioneta utilizó una matrícula clonada. En zonas de frontera, gracias al trabajo de inteligencia, se han encontrado sumergibles o submarinos que podrían transportar hasta 8 toneladas de droga. Y en lo que va de este año, los trabajos policiales han logrado incautar 15 toneladas de droga y van 1.703 detenidos. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Cifras importantes que dan cuenta del esfuerzo del Estado ecuatoriano para parar al narcotráfico. En el 2009 hubo un récord de captura, ¿no? Se capturaron 69 toneladas métricas y en el 2012 49. ¿Eso a qué se debe? ¿Hay menos tráfico o hay menos posibilidades de control de ese narcotráfico? Rodolfo, y valga la oportunidad después del video de hacer una pequeña aclaración de lo que sucedió en el año 2009. Justamente el día de hoy acá en estas instalaciones en el ECU 911 tuvimos un consejo de seguridad liderado por el Ministerio Coordinador de Seguridad y tratábamos varios temas y ahí analizamos, por ejemplo, lo que sucedió efectivamente en el año 2009. No digo que no haya sido un buen año ni mucho menos, pero como acabamos de ver las cifras, ahí esa gran cantidad de droga, fueron aproximadamente 69 toneladas, se debió de manera importante a un operativo realmente impresionante donde se incautaron más de 20 toneladas de droga. En este operativo, y justamente por eso se llama melaza coca, porque la droga estaba mezclada con la melaza. Y efectivamente fue muy difícil realizar una separación entre la cocaína y la melaza y se tomó toda la magnitud o todo el peso de esa incautación. No con esto estoy diciendo que no haya sido un año importante, sin duda fue un año importante, pero quizás no en las dimensiones o obviamente tuvieron una magnitud tan importante por un operativo fundamental. Lo que quiero decir es que nosotros, porque hemos sido también en su momento, hemos oído a muchos sectores, diferentes sectores, de manera irresponsable decir que a raíz de la salida de la base de Manta, obviamente la cantidad de droga o la eficiencia de nuestra policía decayó y hemos demostrado que no es así. Tomando en cuenta el año 2009, que fue un año atípico, donde hubo un pico muy alto en incautaciones, el año 2012 es justamente el año donde tenemos mayor número de aprehensión, en la mayor cantidad, con 42 toneladas de cocaína. Y vemos que en el presente año, en el primer cuatrimestre, ya hemos superado las 15 toneladas, vamos alrededor de 16 toneladas, lo que obviamente nos hace presumir que tendríamos un año importante en cuanto a efectividad que ha tenido la policía. Nuestra capacidad de ninguna manera ha decaído y por el contrario hemos aumentado de manera importante en eficiencia. ¿Cuántos miembros de las fuerzas de seguridad están empleándose en esta tarea, General Barragán? Muy buena pregunta, Rodolfo. La Policía Nacional emplea 1.857 hombres y mujeres para enfrentar esta lucha contra el narcotráfico en dos principales aristas. Un nivel estratégico que enfoca específicamente el crimen organizado, denominado así en el mundo a raíz de la Convención de Palermo en el año 2000, cuando el mundo se unió para decir las fronteras no serán más refugio de los criminales, es decir, no serán suficientes las fronteras para que los criminales se oculten, porque se reconoció que el crimen organizado era una amenaza mundial, es una amenaza mundial. Entonces tenemos un nivel estratégico de unidades de inteligencia cada vez más capacitadas que enfrentan esta problemática del crimen organizado. Y mi saludo para cada uno de ellos porque lo hacen de una manera técnica, profesional, basándose fundamentalmente en el
en la capacitación y en sus contactos internacionales. Porque vale la pena decir aquí que dentro de esto trabajamos directamente con los servicios de inteligencia mexicanos. Ellos vienen permanentemente aquí o mandamos nuestros analistas a México, Colombia, Perú, Estados Unidos. Tenemos oficiales de enlace en Europa. Entonces, ese es el nivel estratégico y enfrentamos un nivel táctico con la misma importancia y fuerza que es todo el día a día de microtráfico en el país. Entonces, y de eso vamos a hablar más adelante, sí, sobre el microtráfico. Pero entonces, de una forma clara, la Dirección Antinarcóticos, con este numérico de hombres y mujeres, enfrenta la lucha contra el narcotráfico desde este dos, digamos, puntos de vista, táctico y estratégico. Y aparte, un nivel de prevención a nivel nacional. ¿Y usted, general, cree que el cartel de Sinaloa está en el Ecuador, como se afirma en algunos ámbitos? Mire, la operación de los carteles mexicanos han estado en Sudamérica desde el inicio de la era de la cocaína. Antes, con la modalidad transportando pasta básica de cocaína desde el Alto Guayaga y de nuestro vecino país peruano hacia las selvas colombianas para su refinamiento, porque ese era el estilo que funcionaba de acuerdo al porcentaje de alcaloide de la hoja peruana. Sí. ¿Pero está o no está? Estaban ellos aquí, ¿no es cierto? Entonces, sería imposible pensar que los carteles mexicanos, para sacar el 100% de la cocaína que se produce para el mundo en nuestra región, y estando nosotros ubicados en el Pacífico Occidental, sería infantil decir que los carteles mexicanos que intentan llegar con esa cocaína a los Estados Unidos y Europa no tendrán interés de tener presencia e intentar utilizar nuestras infraestructuras, pero también con la misma fortaleza le manifestamos que aquí estamos preparados, que tenemos unidades de inteligencia, intercambio internacional y un trabajo con México día a día. Y mi saludo para el director antinarcóticos de México, con quien tenemos intercambio permanente, y ahora vamos a vernos en la cumbre mundial en Rusia. Y le garantizo que nuestros niveles de intercambio son de gran categoría. Gracias, general. Una sola puntualización al viceministro. En el caso de las avionetas que han sido encontradas, el barco que se encontró también en Galápagos, ¿estos respondían a la maquinaria de qué cartel? Mira, ahí y para un poco ampliar lo que respondió el general Barragán, nosotros definitivamente, y como inclusive el señor Pazmiño lo dice, no tiene sentido pensar que existe una penetración o que el cartel de Sinaloa, como afirma la revista Semana, manda en el Ecuador. Eso definitivamente no. Lo hemos rechazado y lo seguimos rechazando porque no existe evidencia de eso. Lo que existe, y como acaba de mencionar el general Barragán, son grupos que intermedian, obviamente, y que trabajan y que tienen vinculación de una u otra manera a los principales carteles de la droga de México. No solamente el cartel de Sinaloa, sino a diferentes carteles de la droga de México que todos conocemos, que hoy por hoy son los principales carteles de la droga en el mundo. Estas avionetas que nosotros se lograron aprender, una que también no fue ningún tipo de sorpresa para nosotros, o no fue algo que no nos esperábamos. Habíamos ya hecho un trabajo de inteligencia que nos permitió determinar que esa avioneta llegaría. La avioneta que fue obligada a aterrizar, obviamente tienen vinculación con diferentes carteles de la droga de México, por eso su bandera mexicana, al igual que el operativo que realizamos hace pocas semanas, donde se incautó media tonelada de droga en la provincia del Oro, y producto de ese operativo y del trabajo, también en coordinación con las diferentes autoridades, se ubicó a un yate afuera de las costas de México con más de 4 toneladas. Arquitecto Carreón, al parecer aquí estarían operando bandas delincuenciales de distintos países. En un artículo suyo cita bandas de Albania, Ucrania, Italia, China, Colombia, Rusia y México. ¿Cuáles son las fuentes que usted tiene para ello? Bueno, nosotros hemos escuchado este rato justamente algunas de estas bandas que estarían presentes en los informes que este mismo programa ha hecho. Por ejemplo, se ha hablado de bandas rusas, de bandas colombianas, de bandas mexicanas, de tal manera que está presente. Pero que no necesariamente son los carteles, sino que son carteles, agentes que están contribuyendo con los grandes carteles. Lo que pasa es que tienen distintos nombres en los países. Por ejemplo,
ejemplo, en México se llaman cárteles, en Colombia ahora les llaman BACRIMs o bandas criminales, en el caso italiano se les llama mafias, etc. Por ejemplo, hay información, un libro muy importante que se llama Mafia for Export, que señala explícitamente que en el Ecuador estaría operando la Drangheta. Aquí hemos escuchado ya de algunas. Ahora, yo lo que quería señalar es que este fenómeno del narcotráfico en el Ecuador no puede quedar al margen de lo que ha acontecido en Colombia en estos últimos, yo diría, 10, 15 años. ¿Y por qué digo esto? Porque en Colombia se aplicó el famoso Plan Colombia, y el Plan Colombia lo que hizo sin duda fue bajar tasas de homicidio, bajar tasas de secuestro, bajar también las áreas de cultivo, pero a su vez esto generó lo que se denomina en el argot de la investigación de este tipo el efecto globo, lo que los mexicanos llaman el efecto cucaracha. Y esto, ¿qué es lo que generó? Primero, una articulación de los lugares de producción, que son básicamente Colombia, Perú y Bolivia, porque en el Ecuador, yo diría, no se produce absolutamente. Se produce el 0,04, dice Naciones Unidas. Creo que son 20 hectáreas, una cosa de ese tipo. O sea, no se produce en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Se articularon los lugares de producción, que son estos tres países, con las rutas. Y si antiguamente los carteles de producción, que eran por ejemplo el cartel de Cali o el cartel de Medellín, terminaron erosionados y eran los que manejaban todo el negocio, esto desaparece porque hoy día los que mandan en el negocio del narcotráfico no son los productores, sino los que controlan las rutas. Y entonces aquí aparecen los carteles mexicanos. El caso del cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, los Zetas que se transforman. Con mayor capacidad que los propios colombianos para controlar el transporte. Y esto tiene una explicación, que es el precio de la droga, porque mientras en Colombia el precio de la droga está alrededor de 1.800 a $2.000 el kilo, en la frontera de México con los Estados Unidos ya está en $60.000. Entonces, el precio de la droga va subiendo conforme va ascendiendo en las rutas hasta llegar a los mercados de destino, en este caso de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, el control de las rutas implica el control de los precios y, por lo tanto, de la mercadería. Esto significó que los carteles mexicanos empiecen a tener una presencia, en unos casos indirecta, hace un rato conversábamos fuera de micrófonos, por ejemplo, de formas de terciarización, es decir, no había necesidad de que mexicanos estén acá, porque simplemente lo que se hacía era entregar en responsabilidad, por ejemplo, un tramo de la ruta a un grupo ilegal, para que ese grupo cumpla eso. Una suerte de división internacional del trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En el año 2003, es decir, ya hace 10 años, ya vemos la presencia del cartel de Sinaloa en uno de estos grandes operativos que tuvo la policía al descubrir un avión que estaba estacionado, parqueado, etcétera, en un lugar donde estaba un ex gobernador de la provincia. Así es. Y entonces desde ahí ya se empezó a identificar esto. Y de ahí para acá, obviamente que la presencia ha sido mayor porque el flujo de narcóticos ha ido creciendo. Y yo creo que eso hay que ser muy claro. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el Ecuador transitan más o menos 220 toneladas de cocaína, que es una cantidad muy grande. Es una información que también maneja el Estado ecuatoriano. ¿Ustedes coinciden con esa cifra? Mira, es difícil, Rodolfo, es muy difícil efectivamente poder valorar la cantidad de droga que circula por el Ecuador, porque al ser obviamente una actividad ilícita no existe ningún registro. Nosotros nos gusta basarnos mucho en las cosas que podemos probar. Y Fernando comentaba hace un momento, Colombia hace algunos años llegó a tener sobre las 200.000 hectáreas en producción, en cultivos de hojas de coca. Hace pocas semanas tuvimos la grata visita de los altos funcionarios y oficiales de la Policía de Colombia, incluido su director general, y él me comentaba esto: hace muchos años Colombia llegó a tener sobre 200.000 hectáreas en producción, hoy tienen 60.000, es decir, han tenido una disminución muy importante, sumados entre Colombia, Perú, que también tiene alrededor de 60.000 hectáreas, y Bolivia son 150.000. ¿Y esa restricción no hace que busquen otros territorios? Ha disminuido, aquí es importante tu pregunta, ha disminuido la producción, eso es algo palpable.
A eso quiero ir, a que puede ser que el Departamento de Justicia diga que de los Estados Unidos que pasan 220 toneladas. Es muy difícil comprobarlo al ser una actividad ilícita. Lo real es que la producción ha disminuido sustancialmente y que nuestras capturas han aumentado también de manera sustancial. Y nosotros, sin lugar a dudas, nos enfocamos en esos datos para, sin lugar a dudas, continuar y seguir trabajando de manera coordinada. Como dijo el general Barragán, no trabajamos solos, de manera coordinada con Perú, con Colombia, con los países centroamericanos, con México, Estados Unidos, etcétera. Y es que si bien se contrae la cantidad de áreas cultivadas, en Colombia se incrementa el nivel de productividad, que eso es increíble. Y al incrementarse el nivel de productividad por el uso de nuevas tecnologías, eso también se desplaza al Perú, con lo cual el nivel de producción en el Perú también crece y en Bolivia igual. Y es decir, se produce más en menos hectáreas. Exactamente. Y hay un hecho adicional, por este efecto globo que señalaba yo hace un rato, que incluso en el reportaje sale el viceministro señalando que, bueno, en ese momento eran 13 los laboratorios que habían descubierto. El Ecuador tampoco tenía laboratorios, pero este efecto globo hace que justamente se trasladen hacia los países vecinos, en este caso Venezuela, el caso de Ecuador, incluso el caso de Brasil, una cantidad de laboratorios para que se empiecen a procesar. Y entonces eso hace también que los niveles de producción y de productividad de la coca tiendan a incrementar, porque obviamente la tecnología termina siendo mucho más. Y a propósito, si me permites un minuto con tu pregunta y que va en la línea de lo que mencionaba Fernando, nosotros, si bien la preocupación justamente de que esa producción no venga a nuestros países, hemos logrado de manera eficiente mantenernos al margen. Definitivamente no somos un país que produce, se encuentran esporádicamente muy pocas hectáreas que son rápidamente desarticuladas, y en el mismo sentido laboratorios. No somos tampoco un país donde se procesa droga, hay muy pocos laboratorios que de la misma manera, cuando logra ubicar la policía, lo desmantela rápidamente. Eso para nosotros es fundamental. Sin embargo, tampoco nos deja tranquilos, no estamos contentos diciendo que el Ecuador es un país de paso y que por eso podemos estar todos tranquilos. Tenemos que evitar también que nuestro país sea utilizado como un país de paso. Ustedes que están en contacto permanente con sus similares de Perú, de Colombia, ¿encuentran que los esfuerzos que ellos están desplegando son igual de efectivos para internamente poner control a estas bandas delincuenciales? Bueno, la pregunta es un poco compleja, ¿no? Cada país tiene su organización y su forma de verse y aplicar ¿cómo su lucha antinarcóticos. Pero sin duda del trabajo conjunto que tenemos tanto con la Dirección Antinarcóticos del Perú y de Colombia y nuestro, como le digo, permanente intercambio, nosotros vemos que las técnicas y el trabajo es satisfactorio en los niveles de decomiso, que no es únicamente el indicativo fundamental. Lamentablemente en el mundo se puso esa medida, que es la cantidad de cocaína o marihuana que se incauta, el éxito de la lucha. Eso no es la realidad. El éxito de la lucha está basada en cuántas organizaciones de crimen organizado o microtráfico se desarticulan en los países y son puestos a órdenes de la justicia, y cuántos de esos reciben sentencias en firme. Entonces, lo otro es un componente importante, los niveles de decomiso, ¿no? Pero desbaratar las estructuras, quitarles la fortaleza de las estructuras, su potencia económica, ese es el verdadero logro de los estados. Entonces, hay que ver los dos puntos de vista, los niveles de decomiso y cuántos delincuentes han sido puestos a órdenes de la justicia en los países. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, venimos permanentemente hacia un incremento en el número de personas que son puestas a órdenes de las autoridades por delitos de narcotráfico, tanto por microtráfico como por crimen organizado. Y a propósito de esas detenciones, hay grandes capos que han sido detenidos, colombianos fundamentalmente. ¿No constituyen un problema mantenerlos dentro de los centros de detención del Estado ecuatoriano? Quizá requieren mayores controles, mayor seguridad. No sé cuán complejo resulta para el Estado tener ese tipo de detenidos en las cárceles del país. Bueno, es una tarea directamente del sistema de rehabilitación, ¿verdad? Así es. Nuestra responsabilidad pero es parte del Estado ecuatoriano, de las autoridades. Y sin duda, claro, la participación de los delincuentes colombianos al interior de los centros de rehabilitación tendrá su propia complejidad, desde luego que sí. Pero básicamente para nosotros la tarea está enfocada en
trabajando con la Fiscalía, reunir los elementos de convicción necesarios. Correcto. Y llevar procesos sustentados para que los jueces tengan la certeza de juzgarlos. Y esto lo digo a partir de que ha habido en el último tiempo episodios de fuga desde centros supuestamente de alta seguridad. Me imagino que la presencia del narcotráfico dentro de los centros se torna pues mucho más peligrosa. Yo te diría, no necesariamente porque sea una presencia de narcotráfico. En general, todas estas bandas y estos grupos de delincuentes. Fuerza económica y operativa. Sí, definitivamente. Nosotros, primero, los grandes ciudadanos que han estado requeridos, como en el caso de Calle Serna, si no me equivoco, el apellido que fue de los Rastrojos, que fue capturado acá en la ciudad de Quito, y tenían obviamente una difusión o un requerimiento, en este caso de Colombia, nosotros de manera inmediata se los enviamos a cada uno de los países, de la misma manera como han hecho ellos en el caso de los fugados. Y efectivamente, los problemas que te pueden generar internamente un centro de rehabilitación a través del dinero y de sus capacidades que tienen externas te genera una complejidad. Sin embargo, nosotros hemos trabajado más aún a raíz de la fuga que se dio en la cárcel de Guayaquil, en la conocida Roca, de 18 personas de delincuentes peligrosos, de los cuales, por cierto, es importante ahí mencionar, y hemos logrado capturar a 11, faltan 7 aún. Sin lugar a dudas que de eso hemos aprendido mucho como gobierno, se han tomado todas las precauciones, tanto internas, que está efectivamente a cargo del Ministerio de Justicia y el Sistema de Rehabilitación, como externas, cerco externo por parte de la policía, justamente para evitar que estos grupos que tienen capacidad económica, que tienen vinculaciones externas, puedan pretender o intenten hacer otro tipo de fuga o cualquier tipo de problemas, motines, etcétera, que nos generen un problema para su control. Y si el narcotráfico es complejo para países europeos, para Estados Unidos, lo es también para los países de la América Latina. En Ecuador, el microtráfico tiene una incidencia notable, especialmente en la juventud. Por eso hay otros esfuerzos que hace el Estado para poder controlar. Y hay también esas pequeñas bandas o grandes bandas de microtráfico que están operando en Ecuador. El siguiente reporte de Alexis Moncayo da cuenta de esa realidad. Sector La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Es casi la medianoche. Un equipo de Perspectiva 7 había acompañado a varios agentes de antinarcóticos, quienes durante semanas hicieron investigaciones en el lugar. Ellos identificaron en esta vivienda la presencia de un vendedor al menudeo de droga, a quien en el argot de los consumidores lo llaman el brujo. Personal del GOE, Jefatura Provincial de Antinarcóticos y Centro de Adiestramiento Canino ingresaron al lugar. El trabajo principal de nosotros es tratar de erradicar tanto el tráfico como el consumo. En el microtráfico se desarrollan actividades como esta, allanamientos, en donde nosotros controlamos los inmuebles en donde las personas expenden sustancias ilícitas. Esta vez solo encontraron 200 gramos de marihuana. Este tipo de operativos se hace a diario en diferentes zonas de la capital. El microexpendio nosotros se los controla y se lo aplaca con los operativos como lo ven ahora. Por ejemplo, esta persona se encargaba de distribuir casi la mitad del sector del ecuatoriano. En Quito, como en todo el país, la Policía Nacional ha identificado varios puntos críticos de microexpendio frecuente. Casos relevantes han sido en la Mariscal Sucre, en donde ya se ha detenido varias personas, el sector de la Michelena, Cotocollao, que son en donde también estamos operando de manera permanente. Lo lamentable es que las cabezas grandes nunca tal vez van a caer. Aquí el microtráfico es demasiado excesivo y por ende pues estamos luchando. En junio de 2012, 1000 policías intervinieron en la Mariscal, conocida como la Zona Rosa. 69 personas fueron detenidas y allí de nuevo se evidenció que menores de edad eran usados para comercializar droga. Desde hace varios meses prácticamente se inició el trabajo de inteligencia y de preparación de este operativo. En el Ecuador, la lucha contra las grandes organizaciones narcodelictivas ha arrojado excelentes resultados. Sin embargo, no se ha desatendido el combate contra el microtráfico. Por lo menos unos 1000 operativos en lo que va del año. Se ha decomisado grandes cantidades de sustancia ilícita. Cordillera es una banda que opera en el Bronx de Bogotá, la que a través de uno de sus cabecillas, Óscar Alcántara, alias Mosquito, pretendió extender sus redes en Ecuador. Alcántara fue detenido en marzo de este año durante el operativo Real Audiencia. En su poder se hallaron $225.000 y 24 kilos de droga,
para ser vendidos en las calles de Quito. Un año antes, en Cuenca fue capturado John Jairo Vasco López, también parte de la banda Cordillera. La Policía Nacional, para conseguir estos resultados, mantiene estrechos niveles de cooperación interinstitucional dentro y fuera del Ecuador. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Esta banda Cordillera controla el 80% de la distribución de droga en Colombia. Es una banda importantísima. La detención de Óscar Alcántara, ¿no?, que entiendo es uno de los personajes conocidos en este mundo terrible del narcotráfico y del microtráfico, ¿podría frenar en nuestro país la circulación, el expendio de droga, o hay otros que pueden hacer lo mismo? A ver, yo diría que en el caso del Ecuador, el consumo sí es una forma absolutamente nueva. Nosotros no consumíamos, no éramos un país de consumo. Obviamente había consumo relativamente pequeño, pero yo creo que desde hace 10 años viene creciendo sustancialmente el consumo. Y esto es obviamente porque pasa una cantidad de drogas relativamente importante por aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como en todas las cosas, el consumo que se hace en términos locales en el país es de la peor calidad de los narcóticos, porque la mejor sigue las rutas y los trayectos hacia los lugares de demanda. Eso por un lado. El mismo fenómeno que ocurre con otros productos de exportación. Banano, por decir algo. El banano de consumo interno no tiene la misma calidad del banano que se va hacia afuera. Y pasa exactamente igual con la cocaína. Entonces la cocaína de peor calidad es la que se consume aquí y la de mejor calidad es la que continúa. Entonces, eso es una primera cosa. Una segunda que es muy importante es que la crisis que se vivió y se vive de las hipotecas, etcétera, también produjo una contracción en el mercado de narcóticos que hizo que el microtráfico cambie sustancialmente la forma del mercadeo. Si antes el mercadeo se hacía sobre la base de una liquidez económica relativamente importante, hoy día eso se hace sobre la base del trueque. Y entonces eso tiende a expandir el consumo de una manera mucho más fuerte. Entonces aquí la crisis ha sido significativa. Ahora, ¿qué es lo que se ve en el caso de esta banda criminal Cordillera colombiana? Yo tenía un dato incluso mayor del 80% del control del mercado interno en Colombia, pero si controla el 80% y controla prácticamente todo. Y entonces lo que se ve ahí claramente es que están expandiendo el mercado, y no es en el caso del Ecuador, sino básicamente el Cono Sur. Y aquí el caso es Argentina y Chile. Y entonces, como esto pasa también por aquí, obviamente algo se queda aquí, porque el hecho de que llegue a Chile y a la Argentina, el precio es mayor, es decir, es mucho más atractivo. Entonces, esta banda criminal que fue descubierta con la prisión que hizo la policía de este famoso Mosquito y que fue entregado a Colombia, lo que se descubre es que aquí funcionaba una especie de franquicia que querían reproducir la misma lógica de la comercialización que existe en una zona en Bogotá que es el Bronx, que es alrededor de una plaza muy conocida allá que se llama el Cartucho. Querían reproducir esa misma lógica de la distribución del microtráfico del Bronx, de Bogotá, en la Mariscal. Pero yo creo que llegó a tiempo la policía y logró desactivar eso. Ahora, eso no garantiza en absoluto nada, porque este rato ya está creado una demanda, está creado un mercado, y es muy probable que la misma estructura Cordillera o otro de los grupos que están dando vueltas por ahí pueden captar ese mercado que ha quedado a una libre oferta. Entonces cabe la pregunta para Javier Córdoba: a partir de la detención de Óscar Alcántara, ¿se ha podido identificar a grupos nacionales o personas individuales que contribuyen con ellos? Y la pregunta adicional: ¿están en la cárcel? Bueno, yo te diría que justamente la captura de Alcántara es el resultado de una decisión que nosotros tomamos como gobierno de enfocarnos mucho en el microtráfico, justamente preocupados, como dice Fernando, de ver un incremento en el consumo interno. Recordemos que el año pasado, de las 42 toneladas que se capturaron, que vimos en el reportaje, aproximadamente 12, es decir, poco menos del 30%, estaban destinados al microtráfico, principalmente en marihuana. En ese sentido, nosotros, el ministro Serrano, el presidente, por supuesto, se tomó la decisión de este año, sin lugar a dudas,
no sin descuidar la parte del narcotráfico, pero enfocarnos de manera importante en el microtráfico, y eso justamente como un producto del trabajo y el resultado del trabajo importante de la Policía Antinarcóticos permitió identificar a esta banda del Mosquito de Alcántara, que estaba acá en la ciudad de Quito y que pretendía obviamente expandir sus negocios ilícitos de Colombia acá en nuestro país. Nosotros seguimos trabajando y esto es permanente. Nosotros sin lugar a dudas no creemos que con la desarticulación de esta banda, que sin duda nos ha dado resultados importantes y que los podemos... ¿Cuántas personas fueron detenidas en esa ocasión? No tengo... No sé usted tiene... ¿Usted recuerda, general? 17 personas aproximadamente. ¿Cuántas? 17 personas. 17 personas. Pero... De ellas, ¿cuántas están en la cárcel? Porque aquí también hay que ver la parte judicial, si es o no concurrente hacia la solución del problema o no. De ese operativo, todas las personas aún tienen con prisión, están en un proceso de obviamente investigación, pero tienen prisión preventiva. Alcántara fue deportado hacia Colombia, pero lo que te decía, para nosotros lo fundamental es no quedarnos en el sentido de que hemos desarmado una importante banda delincuencial y que con eso hemos solucionado. Es el trabajo permanente, y ahí vamos de la mano con algo que no hemos mencionado mucho en este programa, y es la parte de la prevención. Nosotros nos hemos enfocado en esos dos aspectos, sin duda el trabajo operativo, el seguir dando estos golpes, el seguir incautando droga, pero también el entrar con mucha fuerza desde la Policía Nacional Antinarcóticos, desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, de Educación, en un trabajo preventivo que nos permita llegar a todos los jóvenes, adolescentes, a toda la ciudadanía, obviamente, y evitar que ese consumo de droga incremente. Y general, si estuvieron aquí los Cordillera, no sabemos si continúan o no, pero también cabe preguntar, ¿están los rastrojos de Colombia? Sin duda, esta organización criminal denominada los rastrojos, que opera en Colombia, al igual que otras, buscan mercado en los países vecinos. Nosotros hemos encarcelado a varios de estos ciudadanos y existen al momento indagaciones previas, no únicamente en relación a los rastrojos o en relación a este hombre Alcántara y todas sus ramificaciones. Existe un sinnúmero de investigaciones que se llevan adelante en una fiscalía en este mismo momento, y la operación y la captura de estos malos ciudadanos dedicados a esta ingrata labor del microtráfico se incrementarán a la estadística de los 4.500 ciudadanos que perdieron su libertad en el año 2012 por actividades de microtráfico. 4.500 ciudadanos, malos ciudadanos, fueron a la cárcel. En lo que va del año, alrededor de 1.600 ciudadanos están en la cárcel por actividad de microtráfico. Y algunos que están viendo ahorita mismo este programa desde sus casas y se dedican a la actividad del microtráfico, seguramente hasta la próxima semana varios de ellos verán desde la cárcel, si es que tienen acceso a mirar la televisión. Entonces, la ingrata labor del microtráfico, de infectar, de ensuciar nuestra comunidad, tiene una respuesta por el lado del Estado, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, de la Policía, y les aseguramos a estos delincuentes que están haciendo esta ingrata labor que estarán pronto en la cárcel. Y estamos en un sitio muy especial que tiene ahora nuestro país, el ECU 911, en el Ichimbía, en la ciudad capital, desde donde ustedes pueden observar incluso imágenes de sitios neurálgicos que la policía y las fuerzas de seguridad han determinado, y por ello hay un constante monitoreo que en determinados momentos también sirve para la captura de delincuentes que están dentro del microtráfico. Y a propósito de ello, desde Guayaquil, Diana Sierra tiene un informe de cómo los más jóvenes de nuestro país son tentados para entrar a este círculo vicioso del consumo de drogas. Veamos. Colegios y universidades son lugares estratégicos para los traficantes de pequeñas cantidades de droga. Ahí reclutan a jóvenes para que ellos mismos distribuyan las sustancias a sus compañeros. Un estudiante del Colegio Técnico Simón Bolívar de Guayaquil, a quien llamaremos Julio para proteger su identidad, nos cuenta cómo se realiza la transacción. En las canchas mismo ya hacían los pedidos, ya le mandaban a hacer pedidos, ya ellos nomás traían era a entregar nomás. Ya que en el colegio el perímetro, las paredes son sumamente pequeñas o transparentes, entonces ahí cómo pasan. Según la Policía Antinarcóticos, la marihuana es la droga que más circula entre colegiales, pero Julio advierte que algunos de sus compañeros también inhalan heroína, conocida en el mercado como H. Con la tapita de la pluma se meten a la nariz.
cuando no tienen cómo armar para fumar, en manzana, en guineo, hacen su huequito ahí para fumar por ahí. En octubre del 2012, en el puerto principal se prendieron las alarmas cuando un estudiante de una academia militar murió supuestamente por una sobredosis. Esto llevó al Ministerio de Educación a poner énfasis en el plan de prevención de consumo de drogas, el mismo que se aplica a nivel nacional y de manera obligatoria. Que los estudiantes, en primer lugar, lleguen a la hora indicada. Que ningún estudiante debe andar deambulando en horas de clase. No lo podemos expulsar. Cuando viene el padre que firme, todo eso nosotros llevamos un registro. Hay colegios como el Técnico Industrial León Febres Cordero que además cuentan con un plan de contingencia paralelo. Los padres de familia se organizan en diferentes puntos estratégicos del colegio para que observen a los estudiantes. Reportan aquí a esta oficina. En lo que yo más he considerado que el plan de contingencia ha funcionado es en la disciplina. Según Claudio Chong, inspector del Colegio Técnico Simón Bolívar, las leyes deberían ser más duras. Aquí hubo un compromiso de padres de familia, ellos mismos lo pidieron, que se deben hacer un examen para saber si están consumiendo o no están consumiendo. Lamentablemente no se pudo hacer porque no está permitido la ley, no se lo puede tocar, no se lo puede entrevistar. Mientras tanto, la ley sea débil, van a seguir utilizando a los jóvenes. En tanto, en las calles, la Policía Antinarcóticos controla la circulación de sustancias ilegales en coordinación con otras divisiones de las fuerzas del orden. Las lanchas del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional han sido un complemento muy útil para los operativos de control del microtráfico de drogas. Para citar un ejemplo, en la Isla Trinitaria, nuestro personal que todos los días realizan ahí sus patrullajes preventivos, se han visto frenados las actuaciones porque muchas las veces las personas sospechosas se lanzan siempre al estero. Entonces ahora para todo tipo de estos trabajos coordinan con el GIR para que nosotros les colaboremos con el apoyo en las lanchas en el sector fluvial. Al menos en lo que va del año escolar en la región costa, da la impresión de que los planes de prevención marchan por buen camino. Como que están asimilando eso de que hay alguien que les apriete, como que dice el cinturón, y ellos sí están dando de su parte también, y nosotros como padres también pendientes de ellos. Sin embargo, Julio aprovecha la presencia de la televisión pública en su colegio y nos pide que les transmitamos un mensaje a otros chicos como él. Que se dediquen al deporte, que se dediquen a trabajar. A mí me estuvieron diciendo para que me esté metiendo a las bandas. Gracias a Dios me metí 100% al fútbol, a los estudios. Diana Sierra, Perspectiva 7. Allí está lo que ocurre también con la población estudiantil. Hay madres de familia que dicen, bueno, la cosa está mejor y probablemente no hay consumo, pero sin embargo debe ser una tarea de todos en la sociedad ecuatoriana evitar que los jóvenes entren en este ciclo interminable. ¿Qué recomendar desde la academia? ¿Qué es lo que se puede hacer en función de evitar que esto ocurra? A ver, lo que se ve claramente en el reportaje, y es así, no es que los jóvenes buscan la droga, sino que estas grandes organizaciones están a la casa de jóvenes para que empiecen sus prácticas de inicio a edad mucho más temprana, que eso se ve incluso en las encuestas que se vienen haciendo, que las prácticas de iniciación son a edades que uno ni se imagina. Si uno ve en el caso de los Estados Unidos que ha habido una reducción bastante significativa del consumo de cocaína. ¿A qué se le atribuye? Se le atribuye, entre otras cosas, a campañas educativas y al trabajo en la familia. Entonces yo creo que sería muy interesante que también se vieran esas experiencias para ver cómo se pueden utilizar en el caso nuestro. Por ejemplo, dentro de los colegios que ya se han empezado, dentro del núcleo familiar también, hacer campañas generales también para que la gente conozca los problemas que esto trae, las consecuencias que pueden producir. Y yo creo que esa puede ser una salida de prevención bastante interesante. Viceministro, usted decía hace momentos que el gobierno ecuatoriano está muy interesado, el presidente de la República ha orientado que haya una política agresiva en cuanto al control del microtráfico y las entidades educativas tienen un papel fundamental. ¿Ustedes observan que el trabajo de prevención está siendo adecuadamente llevado o no? Bueno, sin lugar a dudas, pero creo que hay mucho por hacer.
Justamente nosotros... ¿Qué es lo que falta? El año pasado, por citar un ejemplo, iniciamos una campaña importante con un plan piloto en la ciudad de Guayaquil, justamente a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía, en un trabajo preventivo con las diferentes escuelas y colegios, y logramos llegar a capacitar, a trabajar con más de 120.000 estudiantes. Eso lo queremos replicar primeramente a nivel nacional. Lo que acaba de decir Fernando, los resultados, yo creo definitivamente, estoy convencido que gran parte de la respuesta al problema mundial de las drogas pasa justamente por la prevención, pasa justamente por la educación, por la parte de llegar a la ciudadanía, que ellos conozcan realmente cuáles son las consecuencias, cuáles son los problemas, y de esa manera se dediquen a una vida mucho más saludable y positiva. Pero también pasa justamente por tener la colaboración de la ciudadanía, en este caso de los centros educativos, del permitir que tanto miembros de la policía, el Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación puedan entrar, puedan capacitar, puedan efectivamente trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, para irlos obviamente orientando por el camino adecuado, porque esa, sin lugar a dudas, es la manera más real y más sustentable en el tiempo para lograr estos resultados. Y esto no solamente es en el tema de narcóticos. Saliéndome un poco del tema principal de esta entrevista, nosotros hemos venido diciendo ya desde hace algún tiempo, y también lo mencionó Fernando, el regresar al concepto de familia, que lo hemos perdido, yo diría que a nivel mundial. Cuando hablamos aquí de casos de feminicidio, cuando hablamos de violencia de género, etcétera, hemos también hecho un llamado a la ciudadanía, a las familias, a poder trabajar de manera directa dentro de nuestro entorno, obviamente en las escuelas, para poder de manera preventiva evitar que este mal, que esta epidemia, por decirlo así, pueda aumentar en nuestro país. Y por eso, cuando planteamos desde los medios públicos el tema de las drogas, las familias ecuatorianas se expresan también a través de las redes. Tenemos una suma de mensajes que han llegado, que tienen relación con el tema que estamos abordando. Edison Alfonso Vela: mayor control, lavado activos, construcción inmobiliaria, haciendas, empresas, exportadoras, minería ilegal. Yanina Villasís: control exhaustivo en los colegios, ya que los consumidores en su mayoría jóvenes y batidas en zonas marginales. Montserrat García: excelente trabajo, también hay que empezar educando a los jóvenes para que no caigan en esta red. Libera Estudio: en los alrededores de la Plaza Foch venden droga, y ¿por qué nunca hacen nada? Los cogen y los sueltan a los mismos siempre. Carlos Herrera Cata: creo que es hora de despenalización, una ley técnica que regule el tema. El concepto DEA es solo injerencia. Cristian Sala: única forma es trabajar con los jóvenes desde escuela, educación sobre las drogas debería ser parte del pensum. En efecto, planteamientos también que tienen que ver con la prevención, que creo que es fundamental. En la provincia del Guayas, 120.000 chicos entraron en un proceso de inducción para evitar que haya consumo. Y en el resto del país, ¿qué va a acontecer? Bueno, de igual manera, la Dirección Antinarcóticos, por mandato, lleva este programa adelante a nivel nacional. Pero déjeme decirle lo importante ¿qué es lo importante en la prevención? En definitiva, concluye en enseñar al joven a tomar buenas decisiones. Porque tarde o temprano, nuestros jóvenes, tarde